Estamos aquí, nosotros de vuelta, seguimos el hilo informativo de los temas que marcan la agenda en este día viernes. Estamos cerrando ya última semana completa, ya la próxima semana, desde el miércoles estamos en el segundo mes del año, estamos transitando también este 2023 con muchas actividades y definitivamente nos parece también importante destacar algunos temas que van a marcar la agenda en este año y es el desarrollo inmobiliario. Pero hoy justamente lo tenemos al ministro de Urbanismo, Hábitat y Viviendas, el doctor Carlos Pereira, para hablar justamente sobre cómo vienen trabajando esta agenda y también cómo están dejando la casa. Este es un grupo de personas que después de abril, cuando tengamos las elecciones, me imagino que van a tener que trabajar el proceso de traspaso al siguiente grupo de personas que van a venir a ocupar esos espacios. Ministro, gracias por visitarnos, gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias Juan Pablo por el espacio y por estar acá. En ese sentido, haciendo un poco conexión con la última cuestión que estaba diciendo en la presentación, ¿cómo está quedando la casa? Ha sido un periodo de trabajo arduo y lo que me llamaba mucho la atención, porque siempre hago hincapié en el tema de la ejecución presupuestaria, en Paraguay a veces tenemos instituciones que no entienden la importancia de utilizar todo el dinero que se les destina, ¿no? Realmente hemos trabajado arduamente, como bien dijiste, en los 2 años en que estoy en el ministerio. Desde un primer momento hemos incorporado como política, ¿verdad?, la transparencia, la formalización. Hicimos cambios estructurales muy relevantes, donde hoy la planificación, la dirección, el control, la fiscalización, el proceso de trazabilidad en la construcción, en la serie de pagos que se hacen a los actores que interactúan en la construcción de viviendas, tengan hoy posibilidad de que la misma ciudadanía pueda visualizar, ¿verdad? Y partiendo de esa premisa de la transparencia, incorporando como una política el control, el fortalecimiento del control interno, la profesionalización de la auditoría, el compromiso de todos los funcionarios, la suma de todos esos esfuerzos individuales se reflejan en esos números, ¿verdad? No es fácil llegar a una ejecución del 90%, casi 89,45%, 90% de ejecución en un momento difícil coyuntural, todavía con algunos procesos que son muy difíciles de desentrañar, ¿verdad?, por la burocracia. Aún así hemos agilizado procesos internos, hemos obtenido el compromiso del funcionario como para poder atender mejor a la gente, incorporando tecnología, innovando algunos procesos, y hoy se reflejan en esos números, ¿verdad? No solamente en la ejecución presupuestaria, sino en la cantidad de viviendas, ¿verdad? Más de 8.500 viviendas terminadas en el año, de las 2.100 viviendas que hemos encontrado como rescindidas y paralizadas de otras administraciones, más del 50% también nosotros hemos terminado y estamos siguiendo procedimientos y procesos judiciales como para poder ejecutar ciertas pólizas que tuvimos que hacerlo por la paralización de las obras, Ahí, ¿verdad? ministro, quiero tomarme un tiempo porque me imagino que dentro de los procesos que implica la burocracia en sí, de trabajar con el Estado, a veces las empresas se aprovechan de esa situación, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese diálogo con las mismas para entender justamente que hay que cumplir con lo que con lo que se pacta entre las partes? Yo creo que ha sido un proceso de construcción de confianza, ¿verdad? Obviamente cuando viene alguien de afuera, nadie sabe qué es lo que va a hacer. Como política yo creo que desde el primer momento he tenido una administración abierta. Hemos construido confianza entre todos los actores que conforman el ministerio, los diferentes servicios de asistencia técnica, los organismos que componen el proceso, las constructoras y los mismos grupos organizados, ¿verdad? No es fácil en el ámbito social discutir con etnias de comunidades indígenas diferentes, con grupos sociales de sectores vulnerables de pobreza, pobreza extrema, en donde ellos no tienen mucho conocimiento, y tenemos que lidiar con los líderes comunitarios, con la intromisión también de la política dentro de todo ese proceso. Y aún así creo que esa confianza se refleja también en los cambios que hemos hecho a nivel de reglamento, ¿verdad? Y yo creo que también ha sido importante por la política de inclusión, de
de participación. Lo más importante y relevante es lo que hemos hecho y el decreto que ha salido exactamente hace un mes, ¿verdad? Hoy tenemos una visión mucho más amplia, tratamos de llegar a la clase media. Hace 2 años justamente hemos discontinuado programas que tenían algunos recursos y con el recorte del 35% que hemos sufrido en el presupuesto nos vimos obligados a explorar otros programas que ya no impactaban en la ciudadanía y eso nos permitió sacar el primer producto de Mi Vivienda, que a un año de evaluación podemos decir que ha sido exitoso, ¿verdad? Eso se refleja en la adhesión de los bancos, de las financieras, de las cooperativas, y ya llevamos 386 familias que han sustituido el alquiler por una cuota flexible, accesible, conforme a sus ingresos, y en un horizonte que realmente les permita acceder a ese anhelo que tiene toda familia en nuestro país, el acceso a la casa propia. Ministro Pereira, justamente sobre eso y también haciendo hincapié, porque me parece importante dar destaque en torno a un segmento que de un tiempo a esta parte en este año, que estamos justamente al día 27 días de arrancar el 2023, mucho se está hablando de soluciones habitacionales para ese segmento. Creo que el coletazo de lo que ha dejado la pandemia y la necesidad de encontrar ese interés a un segmento que grita a voz fuerte la necesidad de un espacio donde vivir y ya no más alquiler. Exactamente, ¿verdad? La clase media del año 2016, con la ley 5.368, viene reclamando también una participación, Sí. una atención por parte del Estado. ¿Qué hace el MUP para eso? Nosotros hoy estamos entregando un subsidio de entre el 5 y 20% de lo que cuesta un departamento o una casa. Y ya hoy también de lo que puede salir un proyecto constructivo, porque el segundo producto está orientado ya a la gente que tiene terreno propio. Correcto. Entonces, para nosotros es una satisfacción ver que una familia que gana un salario mínimo y medio ya tiene una posibilidad también de acceder a una ayuda económica que es el subsidio y a un crédito complementario que le va a otorgar su cooperativa del barrio donde vive o la financiera con quien trabaja o el banco que le paga el sueldo. Hablamos de un monto de cuánto. Y la ley tiene un tope legal de sería 662 millones de guaraníes más o menos. Okay. Y podemos ver que se promedia en el mercado inmobiliario hoy entre 40 y 50 mil dólares, que son 350 millones de guaraníes. Y eso para nosotros es muy favorable, ¿verdad? Porque la gente hoy ya tiene una educación financiera más profunda, entonces va al banco, evalúa el banco sus niveles de ingreso, le dice, a vos te podemos dar hasta 200, hasta 300 millones. Entonces la persona sale a buscar el departamento de 300 millones y va al MUP y en el Ministerio de Urbanismo hacemos el mismo análisis a los efectos de entregar el subsidio entre el 5, 10, 15 o 20%. Okay. Te imaginarás para una persona que recibe un subsidio del 20% o del 10% sobre 300 millones, es un 30 millones de guaraníes, que es un alivio en el bolsillo de la gente. Y a su vez, si el banco le iba a prestar 300 millones, con el subsidio solamente ya le va a dar 270. O sea, tiene otra vez un colchón de seguridad financiera para el pago de la escritura, para el pago de algunos arreglos que hay que hacer, o sencillamente para tener un resto financiero que va a ser importante para el trámite. Hablaba justamente de procesos de modernización. Ministro, la cuestión de la burocracia es una realidad. Pero se ha trabajado justamente en modelos para justamente hacer de que la persona que vaya a buscar esto pueda encontrar un proceso mucho más rápido. No solamente es una realidad, Juan Pablo, es un desafío. Nosotros estamos contra ese reto trabajando ahora con el MITIC en un convenio que nos va a permitir digitalizar desde la mesa de entrada, porque hay que ser sincero también, muchas veces la persona con la presentación de la mesa de entrada pretende que se le responda al día siguiente y siempre que esa respuesta sea satisfactoria a su pretensión. Y muchas veces son consultas que ni siquiera tienen que ver con la institución, ¿verdad? Tienen que ver con el Instituto de Bienestar Rural, con el INDI, con otras instituciones con quienes interactuamos en el marco de protección social. Entonces lo que hacemos hoy es derivamos a la dirección social todo lo que tenga que ver con ese tipo de trámite. Si se trata de proyectos presentados o a presentar, se va a una dirección técnica o a la misma dirección de Fonavis. Entonces cada dirección se encarga de velar sobre las presentaciones que se hagan en las características que se enmarcan dentro de las consultas que pueda hacer la ciudadanía. Acá lo importante es que la respuesta ellos puedan ver en su misma... ¿Quién hoy no tiene un celular?
todos, ¿verdad? Entonces estamos recurriendo a la tecnología para que en la misma aplicación la persona que haga una presentación por mesa de entrada pueda hacer el seguimiento a su trámite, pueda saber dónde y en qué estado está dentro de la institución su consulta y también pueda recibir esa respuesta de una manera más rápida. Ministro, me hizo también presente algunos datos interesantes y me gustaría compartir con la audiencia también esto. ¿Qué es AMUAMA? La AMUAMA es la asociación de municipios de todas las municipalidades del área metropolitana, Ok. ¿verdad? Y ahí yo le doy toda todo el éxito realmente al viceministro Bosch. Él ha sido el promotor de esa idea. Esa es una idea que hoy permite que todos los intendentes entiendan de que es tan importante la sustentabilidad urbana como una política dentro de un municipio para poder desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo el ordenamiento territorial, la focalización de las zonas, las comunidades, cómo se organizan. Entonces hoy demasiado importante es las capacitaciones que se están trasladando hasta los municipios en donde la gente pueda entender qué realmente es el urbanismo, por qué es importante en el éxodo de la gente que viene del interior a la capital, cómo se puede ordenar y cómo se podría hacer para atender a ese flujo de jóvenes que vienen a estudiar, vienen a trabajar, vienen a buscar mejores perspectivas de vida, pero no tienen de repente un albergue donde quedarse, ¿verdad? Entonces, cito ese ejemplo porque así se refleja mejor lo que quiero decir. Yo creo que el concepto de urbanismo hoy está muy arraigado en el ministerio, desde que ha sido ministerio es nuestra responsabilidad dictar las pautas en materia de política pública a nivel nacional y hoy para nosotros es una satisfacción ver, de los 262 distritos ya hemos llegado a 186, de los 17 departamentos ya hemos llegado a 14. Entonces, eso significa que se ha trabajado mucho, eso significa que la gente hoy entiende para hacer su plan regulador dentro de cada municipio. Los intendentes hoy ya saben lo que es el urbanismo, lo que es el hábitat, la importancia de la arborización, ¿verdad? En un mercado y en un ambiente donde nuestro clima es pesado, hace mucho calor. Entonces, hasta esas plantaciones de árboles que muchas veces nosotros no valoramos, pero hace incluso parte de que sea hasta por la Organización Mundial de la Salud, sean recomendaciones que se hagan en los foros internacionales y de los cuales nosotros también no podemos apartarnos como cumplidores del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y no solamente eso, ministro, sino que la cuestión vinculada a un tema que lo dijo muy bien. El ministerio ha justamente tenido ese avance de ser una secretaría en su momento cuando fue Senavitat. Y usted como ex ministro también de la Secretaría Técnica de Planificación y conoce la importancia de esto, habla de una pieza importante, de un pie importante de este ministerio que a usted le toca ahora dirigir, que es justamente el urbanismo. Por eso mi pregunta sobre lo que es el concepto de AMUAMA, para entender de que Paraguay está viviendo un proceso de crecimiento y que necesita poner hincapié a esa cuestión de el orden territorial, ¿no? Así mismo, sabemos muy bien de que la población crece muy rápido y las ciudades crecen, además de rápido, desordenadamente. Sí. Y entonces para nosotros esa planificación, esa experiencia de conocer la planificación, el ordenamiento territorial, eso nos hace establecer planes de acción que se anticipen a lo que puede pasar en el futuro, ¿verdad? Yo creo que para dar pasos firmes no necesitamos tener simplemente zapatos de marca, sino tener una mente lúcida y saber hacia dónde nos vamos, por qué lo hacemos y con qué objetivo. Con mucha convicción. Sí, es cierto. ¿Con qué número se queda, ministro, de lo que justamente ha sido el desarrollo de ese 2022? Desafiante porque me ha tocado en estos días entrevistar a los directivos de instituciones educativas, en el especial que estamos trabajando también desde 5 días en ese ranking. Y muchos dicen de que el año 2022 fue el de vuelta, el año del encuentro, pero que el año 2023 va a ser el año justamente de poner en práctica un montón de cosas que teníamos prepandemia. ¿No? ¿Qué números le queda del 2022? Yo me quedo más que con números, me quedo con ciertas reflexiones, ¿verdad? Creo que lo más importante ha sido el capital humano para mí. Hemos podido desprecarizar a 202 funcionarios que venían de más de una década estando en situación de contrato inestable,
Y para mí siempre es importante la satisfacción del cliente interno. Ujú. Esa es la figura que yo le doy al funcionario. Para mí ellos son lo más importante y justamente si llegamos a todos estos números, récord en ejecución, en cantidad de vivienda, en cantidad de viviendas rescindidas, en cantidad de subsidios entregados en materia de refacción, ampliación y mejoramiento, que es uno de los mitigadores del déficit cualitativo al que nos referimos antes, yo le atribuyo al capital humano. Para mí lo más importante ha sido compensar ese espacio que hemos perdido en materia de presupuesto con otros factores. Porque muchas veces decimos, siempre uno se queja por factores exógenos. Y yo agarro los factores endógenos y con eso que tengo es lo que puedo trabajar. Entonces, más que quejarnos, nosotros lo que hacemos es nos establecemos las metas y objetivos conforme a nuestras posibilidades y a nuestra fortaleza. Y en ese sentido, creo que el Ministerio hoy, y eso se refleja en los números y también en la visión prospectiva hacia adelante, ¿verdad? La adhesión del sistema financiero a nuestros programas evidencia el éxito y sobre todo la ampliación de la oferta de viviendas a un mercado insatisfecho y a una clase media que todavía sigue reclamando, ¿verdad? Y sigue rumiando ideas de cómo y de dónde y de qué manera pueden conseguir un mejor espacio para vivir. Y creo yo de que hoy somos un complemento a todo este auge enorme que podemos ver en el mercado inmobiliario, en donde a diario el real estate podemos ver que vienen argentinos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos. Y eso nos da mucha satisfacción porque es la muestra más fehaciente de la atracción que tiene nuestro país en materia de inversión extranjera. Y yo creo que tenemos que generar una agenda en este 2023 con el foco en la productividad, de manera que eso pueda reflejarse mejor en el bolsillo de la gente y así también en las posibilidades de poder tener una vivienda decente conforme a sus posibilidades de ingreso. Hablando desde el punto de vista hasta filosófico, ministro, ¿qué es una vivienda para una persona? Y para mí la vivienda es la conformación de un hogar. Y la conformación de un hogar es la escuela en donde se van a delinear los principios y valores con que van a crecer los niños o los hijos que nazcan en ese hogar. Si no hay un hogar, está expuesto a los riesgos del ambiente, que uno cuando ve los niños en la calle se refleja. Es evidente que esos niños no tienen la suerte de tener un hogar. Entonces, para mí la vivienda, más que un hogar, es un lugar donde desarrollarse y donde dar los primeros pasos de la educación. Que está incluso contemplado en la Constitución Nacional. De hecho que sí, el derecho a tener una vivienda digna está consagrado dentro de nuestros principios constitucionales. Ministro, hablaba justamente del desafío de construcción de una agenda y entre ellos también el proceso de mejores accesos a créditos para las personas, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que esta adhesión del sistema financiero, definitivamente, como bien dijiste, hay un después de la pandemia, ¿verdad? Todos los actores del ámbito financiero han entendido de que tuvieron que reducir los requisitos también y realmente es fácil saber si una persona trabajó y hace 10 años paga alquiler, ese pago de alquiler está reflejando el compromiso, ¿verdad?, de esa persona de que así también va a ser celoso por el pago de su cuota por su vivienda. De manera que los indicadores ya no deberían ser ratios tan cuantitativos, sino que también hay que evaluar el aspecto cualitativo. Muchas veces no se puede mirar eso en una evaluación de ingresos versus gastos, cuánto le sobra, cuánto le queda, pero hay que evaluar un poco algunas conductas de pago que muchas veces nos atrasamos en pagar la luz, pagar el teléfono, porque nos vienen debajo de la cuenta 3, 4 días después bajo la puerta. Sí. Y eso no son atrasos que deberían de excluirle a la gente, ¿verdad? Hay que también interpretar y saber entender por qué entró en mora la persona. No tenemos seguro de desempleo, entonces hay que entender que la pandemia dejó mucha gente sin trabajo y eso ha obligado a que muchos sean hoy cuentapropistas, trabajen por cuenta propia. Y eso también contribuye a la formalización, ¿verdad? Sí. Lo que hacen los bancos es, si vos te dedicas a vender comida, a enseñar algún idioma o a enseñar matemáticas, lo que sea, inscribite en el RUC, trae tu factura y con eso te formalizamos tu ingreso y te damos el crédito. O sea, hemos avanzado mucho en flexibilización. Hoy cambió la mente del analista crediticio hacia la gente que no trabaja en relación de dependencia precisamente. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque eso refleja de que no necesariamente uno tiene que ser funcionario o empleado de una empresa
para tener el derecho, como bien dijiste, de acceder a una casa propia. Y ahí, ministro, también aprovechando este tiempo, me parece interesante la nota para hacer un balance de un montón de cuestiones que tenemos que empezar a poner en esa agenda que usted decía. Conoce muy bien otra institución que es justamente el Banco Nacional de Fomento, el banco de todos los paraguayos. ¿Podría ser más también esa institución? De hecho, que el banco ha sido fundamental en la pandemia. Yo creo que el brazo financiero de la banca pública se ha visto precisamente en el momento más difícil que hemos pasado como país a nivel en materia de pandemia. El banco ha extendido ese brazo solidario y ha sido, creo que, una de las instituciones que más crédito ha otorgado, que más renovaciones y refinanciaciones ha permitido para poder contribuir con esa empresa que con todo el país cerrado no tenía cómo generar ningún flujo de efectivo. Y yo creo que el banco no solamente cumplió con su rol, sino que también ha incorporado otros productos que en ese momento las pymes, MIPYMES y las personas que han quedado sin trabajo han podido sostenerse de la rama solidaria y del brazo financiero de la banca pública, que también contribuyó de manera favorable. Gracias de vuelta por su visita. Nosotros hacemos la pausa. Seguimos con más informaciones aquí en 5 Días Televisión. Ahí está. Gracias, Carlos. Por contrario.